Amén. Gracias, Padre, por este día. Gracias por su amor y su misericordia, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, para estudiar más de tus palabras, Señor. Sabemos que tu conocimiento es amplio, mi Dios, y amplio también es su sabiduría, Padre. Gracias, Señor, por los maestros, Señor, por darle sabiduría y poder, Señor, así impartirnos a cada uno de nosotros, Señor, para también poder en algún momento, Señor, enseñar, Señor, a las demás personas que no caigan en falsa doctrina, no caigan en falsas enseñanzas, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, para aprender cada día de usted, Señor. Bendice, Señor, al hermano Raúl, al hermano Helio, para que ellos sigan impartiendo de su conocimiento y de su sabiduría que usted le da, Padre amado. Señor, para los hermanos, mis compañeros, Señor, que están por entrar, a los que no pueden, Señor, para que te lo bendiga, Señor, y así puedan asistir, Señor, en las siguientes clases, Padre amado. Gracias, Señor, te damos por todo, perdona cada uno de nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos entonces a iniciar nuestro estudio de la epístola a los romanos. Me llama la atención aquí el cuadro que representa este personaje, representando a Pablo, escribiendo desde Grecia esta carta. Y lo titula abajo La columna de nuestra fe. Y aunque ese no es el tema, ciertamente el tema que sobresale de Romanos es la columna de nuestra fe, así como lo vamos a ver. Bien, 16 capítulos tiene Romanos. Hoy iniciamos el estudio de esta carta, que es el libro de la Biblia que más impacto ha tenido en la historia del cristianismo. Escúchenme lo que le digo. Romanos es el libro que más impacto ha tenido en la historia de la fe cristiana. Y cuando usamos el cristianismo es en forma general, empezando, claro, desde el movimiento de restauración en relación a la Iglesia Católica. Esta carta tuvo un impacto grande en la historia del cristianismo. Y más adelante vamos a ver el por qué señalo esto. ¿De dónde fue escrita esta carta? ¿Dónde Pablo estaba cuando escribió la epístola a los Corintios, a los romanos? Pues él estaba en Grecia, en la península de Grecia, y sabemos que el lugar que él había visitado, se había concentrado más, era la ciudad de Corinto. Y también por lo que dice Romanos 16, los nombres que aparecen ahí eran hermanos de la iglesia en Corinto. Así que podemos asegurar que desde esta ciudad pagana, Pablo escribió la epístola a los romanos en la primavera del 55 después de Cristo. Y esta es una de las cartas que se puede fechar con exactitud o con más exactitud por descubrimientos arqueológicos. Y cuando hablamos de esto, si usted va, hermano Antonio, el hermano Lázaro, si tiene la oportunidad de ir a Grecia, visite el museo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el Museo de Delfos. Ahí aparece esta piedra que menciona el nombre de Galión. Aquí el nombre de Galión
procónsul de Acaya, con fechas exactas, julio del 51, ¿no? Entonces, en base a esa fecha, a ver, a junio o julio del 51, no. En base a esta fecha, entonces se han hecho los cálculos bíblicos en base al descubrimiento de esta inscripción de Delfos, que está allá en Grecia. Menciona el procónsul de Acaya y en el libro de los Hechos es mencionado él. ¿Okay? Entonces, basado en este descubrimiento se pueden fechar varias epístolas, en especial la epístola a los romanos y la de los corintios. Ahora, en relación a el establecimiento de la iglesia a los romanos, vamos a ver este viaje de Pablo. Tercer viaje misionero, lo podemos leer del capítulo 18, versículo 21 al 22:30. 22:30. ¿Okay? Y desde Corinto, Pablo escribe a los romanos. Desde Corinto. Y hermano Lázaro, vea la llegada de Pablo a Grecia. Lea, bueno, aquí lo tengo para que lo puedan leer más adelante. Hechos 21 y 2. Vemos que la carta a los romanos fue escrita entre los años, esto está incorrecto aquí, 55, vamos a corregir acá, ¿ok? Sí, leemos en el año 55. Entonces, la llegada del apóstol Pablo a Grecia está narrado en Hechos capítulo 20, versículos 1 y 2. Cuando Pablo escribe esta carta a Roma. Entonces, si puede leer, hermano Lázaro, Hechos capítulo 20, versículos 1 y 2, por favor. Amén. Sí. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Ok. Ahí en el versículo 1 escriban escritura de la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios fue escrita desde Macedonia. Nosotros sabemos que la primera carta a los Corintios fue escrita desde Éfeso. Porque en Hechos capítulo 19, según 1 Corintios 16:9, Pablo estaba en Éfeso cuando escribió la primera carta a los Corintios. Luego de Éfeso viaja a Macedonia y en Macedonia escribe la segunda carta a los Corintios. Y luego viaja al sur a Grecia y ahí desde Grecia, desde Corinto, escribe esta carta. Hechos capítulo 20, versículo 2. ¿Ok? Hechos 22. Ahora, en relación al establecimiento de la iglesia, aquí vimos fue la visita de Pablo a Corinto, de donde escribió la carta a los romanos. Pero en relación al establecimiento de la iglesia en Roma, pues no se puede asegurar a ciencia cierta quiénes fueron los hermanos o los misioneros que establecieron la iglesia en Roma, quiénes fueron los primeros cristianos. Lo que nosotros podemos deducir es que hermanos que estuvieron el día de Pentecostés eran romanos, algunos de ellos eran romanos residentes ahí en Jerusalén, que iban y venían, viajaban a Roma, regresaban a Judea, porque todos los caminos conducían a Roma. Entonces estos hermanos habrán tenido un gran papel en el establecimiento de la iglesia. Leemos aquí. Dice, el apóstol Pablo da a entender con claridad
de que él no es el que fundó la iglesia. Nótese en el capítulo 1, versículo 10 al 15. Y en el 15, 20 al 22. Mire cómo él habla ahí. Da a entender que él no es el que fundó la iglesia. A ver, hermano Antonio, lea 1, 10 al 15. Romanos, capítulo 1, del 10 al 15, hermano. Así es. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para, Ok. para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ok. He querido ir a Roma, pero he sido estorbado. Entonces, Pablo no había llegado a Roma, tuvo estorbos hasta que llegó en Hechos capítulo 20. Quiere decir que cuando él escribió esta carta, él no había llegado a Roma. Es decir, que otros habían llegado a Roma primero que él. El capítulo 15, versículo 20 al 22 da a entender lo mismo, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero ustedes pueden confirmar esto, 15, 20 al 22. Es una excepción a la norma del apóstol Pablo de no construir sobre fundamento ajeno. Según de Corintios 10, 16, Pablo señala de que él no quiere, era su método no trabajar en lugares donde ya se había predicado el evangelio. Pero en este caso él envía esta carta exhortativa a una iglesia que él no había fundado. Ahora, se supone que la iglesia de Roma debe haberse originado en el testimonio y trabajo de cristianos que eran ciudadanos del imperio y que acostumbraban viajar de y hacia la metrópolis de Roma. Ahora, por eso yo no solamente diría no es improbable, yo diría más bien hay mucha posibilidad que la obra de evangelización fuese comenzada por romanos residentes como prosélitos. Hechos capítulo 2, versículo 10. Acuérdense que ahí el día de Pentecostés había como unas 15 naciones representadas por judíos que vivían esparcidos en el Imperio Romano y que viajaban a Jerusalén a celebrar las fiestas judías. Entre ellas, la fiesta de las semanas, que era conocido como la fiesta de Pentecostés. Hechos capítulo 2 nos habla acerca del establecimiento de la iglesia en Jerusalén, cuando el apóstol Pedro se puso en pie y anunció el evangelio. Él le habló a una gran multitud de judíos que de ahí se habían reunido para celebrar dicha fiesta, y entre ellos estaban los romanos residentes en Jerusalén y también prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Entonces, es muy probable que esos convertidos, porque acuérdense que se convirtieron primero como 3,000 y luego del capítulo 4 como 4,000 hermanos, y la iglesia creció en Jerusalén y ahí había romanos que viajarían a Roma y compartirían el evangelio en esta ciudad. Un hecho histórico aquí, que cita a un historiador y biográfico llamado Suetonio, que era historiador de finales del primer siglo e inicios del segundo siglo. Él señala que Claudio expulsó a los judíos de Roma porque estaban produciendo continuos disturbios fomentados por Crestus. Y los historiadores señalan que este es Cristo. Una mala interpretación de que Cristo había fomentado esos disturbios, pero en realidad habría una discusión entre judíos cristianos, los no cristianos,
y este Claudio, como no entendía estas cosas, expulsó a todos los judíos fuera de Jerusalén. Y de esto habla Hechos capítulo 18, versículos 1 y 2. Y entre los que fueron expulsados estaban Priscila y Aquila. Eso sucedió en el año 49 o 50 después de Cristo, ¿ok? Ese es un hecho histórico que muestra cómo judíos salieron de Jerusalén y fueron seguramente a algún lugar, perdón, salieron de Roma y salieron esparcidos a diferentes lugares del Imperio Romano. Ok. Ya vimos aquí la lectura. Esta es la lectura de Hechos 2, 5 al 11. ¿Se acuerdan que Dios derramó ahí el Espíritu Santo, verdad? Y los apóstoles empezaron a hablar, versículo 8, en los idiomas de los que estaban allí reunidos, judíos de como 15 naciones, y como ya hemos dicho, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, ellos escucharon el Evangelio, Hechos capítulo 2, verso 38 al 41, y como 3,000 personas fueron bautizadas, entre ellos seguramente romanos, judíos de ciudadanía romana, como lo era el apóstol Pablo. Este es el cuarto viaje misionero. ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? ¿En qué pasaje? Pablo salió de Jerusalén, llega a Creta, de ahí hay un naufragio de 14 días por el mar Mediterráneo, llegan guiados, milagrosamente guiados por el Señor a Malta, y luego se dirigen a Roma. ¿Qué capítulos de la Biblia estamos hablando? Amados. Esta es la hora de hacer preguntas, porque esta es la hora Hechos que da sueño. 21. Hechos 21. A ver, otro. Naufragio de Pablo en el Mediterráneo. Llegada a Roma. César. Bueno, César, bienvenido. Buenos días, hermano, bendiciones. No recuerdo ahorita dónde fue el naufragio, no me acuerdo exactamente en qué capítulo de hecho. Bueno, acuérdense de Hechos 27 y 28, ¿ok? Ahí. Hechos 27 y 28. Voy a estar haciéndole preguntas para que mantenerlos despiertos, hermano, porque yo mismo me siento cansado, ¿ok? Sí. El hermano Lázaro también. Si él contestó Hechos 21 es porque está un poco cansado también. Ya el versículo 20, acuérdense en el capítulo 26, Pablo da testimonio ahí en Cesarea, ante Agripa, ante Berenice, ante Festo y los tribunos de Cesarea, y entonces él había apelado a César y parte hacia Roma en el capítulo 27, y después de este naufragio y de muchas otras experiencias, llega a Malta, y se acuerdan que en Malta él fue mordido por una serpiente, y los nativos de la isla pensaban que él iba a morir, pero no le pasó nada a Pablo. Entonces cambiaron de opinión porque pensaban que era alguien que estaba recibiendo la justicia de Dios a través de una serpiente, y al no caer el muerto, pensaban que eran como un dios. Y ahí pues Publio se convirtió a la fe y luego parte para Roma. Y la pregunta es, ¿encontró Pablo hermanos en Roma? Claro que sí. Cuando uno lee este pasaje, Hechos capítulo 28, versículo 11 al 16, hermano César nos lee, vemos que sí habían cristianos ahí ya. Hermano César. 28, ¿qué, hermano? ¿Me dijo? Está en la pantalla, hermano, si la puede ver, o en la Biblia, Hechos 28, verso 11 al 16. Dice, pasando 3 meses, nos hicimos a la vela en Alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Y llegados a Siracusa,
estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otros días después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Tal y cual lo señala ahí, fíjese, Siracusa, Regio, Puteoli, y continúa, hermano. Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Y fue ahí donde Pablo escribió las epístolas carcelarias, ¿se acuerdan? Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Pero lo que quiero señalar aquí es que hermanos en la fe, miembros de la iglesia, fueron a recibir a Pablo. Es decir, caminaron desde Roma, fueron hacia el sureste a recibirlo en el foro de Apio y las 3 tabernas, y regresaron con él. Imagínense el gozo de estos hermanos al ver a Pablo, al conocerlo personalmente, porque seguramente, bueno, quizás algunos lo habrían visto en algún lugar del imperio, en alguna de las ciudades, porque ellos se movían de un lado al otro. Pero habría hermanos también que por primera vez veían a Pablo cara a cara. Entonces Pablo, al ver a estos hermanos, recobró aliento después de todo lo que había experimentado en este viaje a Roma. El punto es que ya había hermanos convertidos cuando Pablo llegó a Roma. Ok, continuamos. Acuérdense, relacionen el establecimiento de la iglesia con el día de Pentecostés, porque ahí se convirtieron hermanos de ciudadanía romana. Ahora, ¿cuál es el tema sobresaliente de Romanos? El tema sobresaliente, y que si no se acuerda de todo lo que hemos hablado, acuérdense que el tema es la justificación por la fe en Cristo. La justificación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, vamos a definir lo que es justificación. Porque esta es una doctrina elemental, esencial, cardinal de la Biblia, de la fe cristiana, la justificación. El no entender esta doctrina es no entender la fe cristiana. Por eso pusieron aquí la columna de nuestra fe, precisamente porque el tema central es la justificación por la fe. Un teólogo llamado Douglas Tennis define justificación de la siguiente manera, una buena definición. Es el acto judicial de Dios por medio del cual, basado en la obra meritoria de Cristo, imputada al pecador y recibida por fe. Nótese bien. La justicia de Cristo imputada al pecador y recibida por fe. Y Dios declara a ese pecador absuelto de pecado, liberado de su pena y restaurado como justo. Significa estar establecido por Dios en una relación recta con Él. Quiero preguntar, hermano, ¿ustedes oyen algún ruido detrás de mi voz? Hermano Lázaro. A veces como un sonidito, pero casi no. Casi no, porque allá arriba están tocando una música bien alta. Bueno, déjeme a ver si me da la opción de, ok, me la dio. Allí sí se escucha. Ahí. Ok. Ahí lo vamos a quitar, ahí ya quitamos esa voz. Okay. Bien. Es importante que entendamos la doctrina esencial de la justificación. Usted tiene que explicársela a todo el mundo. Cuando predica el evangelio,
porque la gente no entiende esta doctrina esencial y al no entenderla, trata de hacer cosas para ganarse la salvación, para ganarse el favor de Dios, para subir un escaloncito al cielo a través de buenas obras. Pero el entender y el aceptar esta doctrina es lo que nos da confianza de que la salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra meritoria de Cristo en la cruz del Calvario. Sigamos definiendo este término justificación. Fíjense de dónde viene esta palabra. El término dikaiosis, que aparece en Romanos 4:25, es traducido justificación. Dikaiosis también aparece en el 5:18, así se traduce justificación. O bien dikaima, dikaioima, a ver, está la A, la I, la O, ¿no? Dikaioima aparece en Romanos capítulo 5, verso 16. Y el verbo que se utiliza, que solamente se utiliza en Romanos, es dikaio. Dikaio se traduce justificación. Se utiliza solamente en la epístola a los romanos. En ninguna otra epístola se utiliza, en ningún otro libro este verbo. Se traduce justificación. ¿Y qué es lo que significa? Hacer justo, Dios haciendo justo por un don gratuito. Y sabemos que ese don gratuito es la salvación en Cristo, por la fe en Cristo. Es el establecimiento de una persona como justa por absolución de culpa. Eso es lo que lleva este término, absolución de culpa. Te declaro justo como un don gratuito e inmerecido. Así, este es tomado del diccionario expositivo Vine, ¿no? Wikipedia, me llama la atención de que esta enciclopedia libre tiene cosas muy interesantes. Cuando uno busca, les sugiero que vayan a la enciclopedia Wikipedia, porque cuando trata de asuntos bíblicos son bien objetivos, tratan de ser objetivos. Fíjense cómo define esta enciclopedia la justificación. Y el resultado de esto es mucha investigación con eruditos. Ellos compilan todo esto y lo ponen entonces en la enciclopedia. Lo señala como el acto de Dios y tratan de memorizarse o captar lo más que puedan este significado. El acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Tómele una foto a esta definición, porque no he encontrado una mejor que esta. El acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no? Por medio de la fe en ese sacrificio. Dikaiosis. Ok. Esta es una definición personal, ¿ok? Tomado de todo lo que he investigado. Cuando yo en diálogo personal y busco explicar a alguna persona lo que es justificación, lo que hago es decir lo siguiente. Mire, justificación es el acto soberano de Dios de declarar justo al pecador por la fe, que por la fe acepta el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús y le recibe y le obedece como Señor y Salvador. ¿Okay? Y cuando usted lo hace así, la justicia de Cristo es imputada en usted. Usted que es pecador, usted que al igual que yo, somos pecadores condenados, Dios ha imputado la justicia de su Hijo en nosotros cuando creemos, cuando le aceptamos, cuando le obedecemos. Así yo lo explico en mis propias palabras. ¿Okay? Entonces,
Habiendo visto pues el significado de justificación, que es el tema de Romanos, vamos a ver algunos textos claves. Romanos 1, 16, 17 es un texto clave, que son los versículos que más han impactado en la historia de la humanidad, del cristianismo, en la historia de la iglesia. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero, precisamente monje católico, ex monje católico, estaba enseñando en una de las universidades en Alemania, él tenía la epístola a los romanos, leyó estos dos versículos y se le prendió, ¿no?, el cerebro, por decir así, recibió luz. Y él, que había crecido con la idea de que justicia es sinónimo de castigo, porque él creció con la idea de un Dios verdugo. Su maestro era duro, su padre era duro, de manera que él relacionaba la justicia con castigo. Y cuando leyó Romanos 1:17, que la justicia aquí está relacionada con salvación, él dijo, wow, solo por fe, entonces solo por fe en Cristo Jesús somos justificados. Entonces la justicia aquí no se revela para condenación, sino para salvación. Y ese concepto causó una revolución. En el siglo XVI, él empezó a enseñar de que solo por fe somos salvos. Es una verdad, claro que él no tenía bien claro la definición de la fe, pero es una verdad que por la fe somos salvos. Entonces esto inició el movimiento de restauración y nosotros no podemos negar eso arrojó mucha luz en esa época de oscurantismo, de énfasis en las buenas obras para obtener la salvación. Esto tuvo un gran impacto en la historia de la iglesia. Y no podemos separar la historia de la iglesia de la reforma protestante. En absoluto, en absoluto. Entonces, Romanos 1, 16, 17, clave. También otro texto clave es Romanos 3, 23 al 25. Hermano Antonio, nos lee, por favor. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, en los versículos siguientes dice, a fin de que él manifieste su justicia. Porque al Dios perdonar a David, a Abraham, Isaac, Jacob, al Dios perdonar a los pecadores del Antiguo Testamento y recibirlos y tener relación íntima con ellos, se mostraba como un Dios injusto, un Dios que no castiga el pecado. Entonces el acusador le diría a Dios, mira, tú dices ser justo y cómo es que estos pecaron y usted todavía mantiene una relación, los perdona, mantiene una relación íntima con ellos. Eso no es justicia. ¿Quién va? El castigo de ellos era merecido y porque usted lo perdona. Usted que ha dicho el alma que pecare, esa morirá. Bueno, yo lo estoy diciendo de una manera reverente, pero quién sabe cómo el enemigo le hablaría a Dios en relación al perdón que él le daba a los santos, a los justos del Antiguo Testamento. Pues si usted sigue leyendo en el versículo 26, precisamente Dios castigó, aplacó su ira, castigando
los pecados de ellos y los nuestros en su propio Hijo. ¿Ok? Derramó su ira sobre su hijo, su propio Hijo, que era justo, e imputó la justicia de su Hijo en lo que creemos en Jesús. ¿Qué le parece? Esa es la doctrina, es una doctrina elemental de la fe cristiana. Todos pecamos, fuimos destituidos de su gloria, pero ¿quién llevó la carga de nuestros pecados? Cristo Jesús. Y así por la fe en él hemos sido justificados gratuitamente por su favor no merecido, por su caris, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa palabra propiciación, porque dice que Cristo es la propiciación, significa un sacrificio que aplaca, que apacigua la ira de Dios por medio de la fe en su sangre. Y así Dios manifestó su justicia. De manera que si el enemigo se le acerca a Dios, ¿y entonces qué? ¿Cómo lo perdonaste? Bueno, lo que sucede es que mi Hijo llevó la culpa de ellos y yo derramé mi ira sobre mi propio Hijo. Y así queda callado Satanás. Dios manifestó su justicia y al mismo tiempo su misericordia. Romanos 3, versículo 23 al 25. Otra vez la doctrina de la justificación. Justificados pues por la fe, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos ahora en una relación correcta con Dios, no por méritos propios, sino por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y ahora Irene, que se traduce como paz, es lo que gobierna esta relación entre Dios y nosotros. Hay una relación de paz. Ya no hay división, ya no hay enemistad, sino que hay reconciliación y paz con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si a usted le pregunta, sin mirar, voy a mirarlo aquí, sin mirar en el, porque hoy en día, wow, uno dice, hábleme en Mateo, y uno dice, Mateo, y ya tengo la información en Mateo. Sin mirar en su celular, quiero que saquen de la mente los que han leído Romanos. Creo, hermano César, ¿ha leído la epístola de los Romanos? ¿Ha leído Romanos, César? Bueno, ¿puede abrir su micrófono? Hermano César. ¿Está ahí, hermano? Ok. Hermano Lázaro. Propósitos sobresalientes, lo que le venga a la mente a pensar en propósitos de Romano. ¿Para qué Pablo escribió esta carta? ¿Qué tenía en mente? De acuerdo a lo que ha leído usted. Lo que ha leído. Explicar el tema de la justificación por Ok. medio de Cristo Jesús. Explicar de que por medio de la ley de Moisés no tenemos justificación, sino por la fe en Cristo. Pensando el hecho de que por ser justificados no significa que vamos a pecar libremente, como dice el 6.1, sino que somos libres en Cristo, pero a la vez somos esclavos para no pecar. Entonces creo que el propósito sobresaliente es mostrar la justificación de Jesús, pero a la vez mostrar como la vida cristiana, es decir, la vida en la fe, es decir, cómo se vive la vida justificándose por medio de Cristo. Ajá. ¿Cómo es que vive el que ha sido, cómo debe vivir aquel que ha sido justificado? Eso ¿Okay? sí. Es evidente que el hermano Lázaro ha leído Romanos. A ver, hermano Antonio, ¿ha leído alguna vez Romanos? ¿Algo más? ¿O hermano César? Diga, hermano Antonio. Bueno, hermano, no he leído toda la epístola de Romanos todavía, pero para lo que he leído, como dice el hermano Lázaro, para justificar
antes se justificaba era por la ley de Moisés y vivían por la ley de Moisés, pero ahora tenemos una justificación gratuita en la fe por medio de Cristo y ya no tenemos que seguir la ley de aquellos tiempos, sino por medio de Cristo somos salvos, por la fe, por medio de la fe somos justificados. Ha declarado una verdad. Me gusta oír al hermano Antonio hablar con ese lenguaje cristiano, hermano. Tremendo. De verdad que para mí es un gozo. Hermano César, ¿quería decir algo? Sí, hermano, también muestra realmente que, digamos, según el capítulo 3, cuál es nuestra condición en cuanto a que no hay justo ni en uno. Nuestra posición delante de Dios es realmente totalmente culpable, a pesar de que consideramos en algún momento que hacemos cosas buenas. Pablo da por sentado que realmente no, la condición delante del Señor es una condición de plena culpabilidad y que para poder ser justificados necesitamos creer o recibir la justificación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Además de otros temas que sobresalen en otros capítulos, digamos el capítulo 7, que también nos muestra de que tenemos una lucha interna. También el capítulo 9, perdón, 9 no, el capítulo 12, que nos muestra también a atesorar, capítulo 12, perdón, nos muestra también de que debemos atesorar o valorar la misericordia de Dios. Y bueno, yo veo varios temas sobresalientes ahí. Pues. Bueno, se ve que usted también ha leído Romano. Hermano, ustedes, aquí van a estar la hermana Gisela y la hermana Fanny, van a estar aquí la próxima clase. Y yo creo que ustedes expliquen con claridad, porque ustedes me han mencionado temas, ¿no? Como vimos la justificación, pero ¿para qué lo escribió? ¿Qué es lo que lo motivó a escribir? Vamos a ver, y quiero que pongan mucha atención porque después ustedes lo van a explicar en la próxima clase. En la próxima clase ustedes, como introducción, van a explicar el propósito. Me interesa que entiendan bien el propósito de esta carta. Okay. Vamos a ver. Aquí tenemos, quiero que si lo pueden aún hacerle un screenshot para que vean el propósito explícito, porque hay unos propósitos explícitos que vemos en la misma carta, ¿no? Pablo escribe esta carta, según el capítulo 1, verso 10 al 13, como hemos leído, para dejar sentada su verdadera intención de visitar a los cristianos de Roma. Él lo dice. Él quiere explicarle a los hermanos que él ha intentado ir a Roma en varias ocasiones, pero ha sido estorbado. Pero es como usted va a decirle a alguien que ha querido visitar y usted le dice, voy a visitarte varias veces, le dice y tienes que dar una explicación por qué no ha llegado, ¿no? Y usted escribe una carta. Claro que en esa carta va a decirle otras cosas. Usted le va a tratar de mencionar otros temas, ¿no? Pero su primera intención es explicarle el por qué no ha llegado. Eso ya tiene que ver con la reputación, la integridad de uno, el cumplimiento de sus promesas o de sus planes. Porque él habrá tenido contacto con hermanos de Roma. Yo voy a visitarles a ustedes. Y él dice en el capítulo 1, versículo 10 al 13. Vamos a leerlo otra vez, hermano. Vean el propósito explícito ahí. ¿Quién lo lee? Hermano Lázaro, por favor. Amén. Lea. Sí. Pablo escribe esta carta para dejar sentada su verdadera intención de visitar a los cristianos de Roma. Capítulo 1, del verso 10 al 13. A fin de impartirles, como apóstol de Cristo, algún don espiritual. Capítulo 15, verso 29. Escribe para lograr la cooperación de la iglesia en Roma
Perdone, le estaba pidiendo que leyera Romanos 1, 10 al 13. Leo, hermano, disculpe, Sí. me entrecortó. Romanos 1, 10 al 13. Leo. Dice así: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Fíjense, ahí ustedes pueden ver el sentido de lo que él está diciendo. Yo tengo ese compromiso de ir a ustedes y lo voy a cumplir, ¿no? Entonces, en el 15:29, él dice así: y yo sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Qué versículo más hermoso. Yo sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Entonces, él le escribe para comunicarle su verdadera intención de visitar, porque algunos pensarían, no va a llegar. Pablo está diciendo que llega y no va a llegar. ¿Okay? Segundo, escribe, atentos también aquí, para lograr la cooperación de la iglesia en Roma en su proyecto futuro de predicar el evangelio en el occidente, en España, debido a que él ya había completado la evangelización de los gentiles en el oriente. Él dice, acá ya no hay campo, más campo, hasta donde él sabía, para mí. Así que ahora quiero ir hacia el oriente. Así que ustedes, por favor, si esto se da, encamínenme allá. ¿Ok? ¿Qué les parece? Entonces, fíjense bien, Pablo está comunicando un plan misionero de él. Lo que a él lo mueve es la salvación de las almas. Y él expone, claro, la palabra de forma sistemática, les pone cómo es que él presenta, lo que él entiende del evangelio y cómo lo presenta. Pero el propósito es misionero, ¿no? Nótese bien, síganme la lectura aquí en el capítulo 15, verso 15 de Romanos 15, por favor. Miren la intención aquí, el proyecto futuro de predicar el evangelio en el occidente. Mas ahora voy a Jerusalén, dice, para ministrar a los santos. ¿Qué Pablo llevaba ahí consigo? Las ofrendas que habían colectado de Asia, de Galacia, de Macedonia. Y él llevaba esa ofrenda para ministrar a los santos, porque ya había recogido ofrendas. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y aquí se relacionan los textos que nosotros citamos con frecuencia. 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. 2 Corintios 9, 6 y 7. Que él motivó a los hermanos de Acaya, a los hermanos de Macedonia a dar abundantemente. Y hubo frutos. Ahora él lleva ofrenda allá a Jerusalén. Verso 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Capítulo 15, versículo 28. Luego dice, así que cuando haya concluido esto, cuando haya concluido esta misión de llevar la ofrenda a Jerusalén y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo ¿a dónde? Al occidente, rumbo a España. ¿Ok? Rumbo a España. Entonces él les comunica su plan de ir a España. ¿Ok? Según el versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros.
porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Subraya el versículo 24, planes misioneros. Voy de paso, llego a Roma, pero voy de paso hacia España. Encamínenme, hermanos, para allá. El encaminar allá no es decir, vaya, hermano, Señor le bendice, sino ofrenda, apoyo a la obra misionera. Entonces, como bien señala aquí el comentario, nuevo comentario bíblico en la página 757, la parte doctrinal de la epístola fue escrita con el propósito que la iglesia en Roma pudiera captar la grandeza de la gracia divina y la amplitud de la misericordia de Dios tan sorprendente y tan amplia en lo que abarca, que su evangelización por una parte y también la de ellos es una imperante necesidad. Era un imperante absoluto, es una gran necesidad anunciar el evangelio, porque aquí estamos hablando de la grandeza de la gracia de Dios, la grandeza de la misericordia de Dios, que es amazing, como dicen los norteamericanos. Sorprende la amplia misericordia de Dios, y esto hace necesario que se anuncie el evangelio por todas partes, y por eso ya yo no tengo campo aquí y me voy para España. Me voy, Dios mediante, y ustedes encamínenme para allá. ¿Okay? Como dice este teólogo, miren, el teólogo Coomer, W.G. Coomer, y esto me llamó la atención, dice, Romanos es una autodeclaración teológica de Pablo que surgió de la necesidad concreta de su obra misionera. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermano? Porque algunos piensan equivocadamente que Romanos es un tratado teológico porque Pablo sabe que va a partir y que él quiere dejar su último legado. Pero no, en realidad no. Pablo todavía tiene planes misioneros de ir al occidente. Y por eso él presenta la doctrina teológica de la justificación por la fe. Pero surge de la necesidad concreta de su obra misionera. ¿Es claro? ¿Okay? ¿Ven ese propósito? Lo pueden explicar con claridad, ¿no? Basado en Romanos capítulo 15. Preguntas al respecto, porque esto para mí es importante que se entienda. Todos captaron, hermano, el propósito declarado aquí en Romanos, porque es explícito. Ok. Entonces, a usted, la próxima clase, ustedes lo van a tener que exponer. A ver, le digo, hermano Madrid, dígale a la hermana Fanny, a la hermana Gisela, cuál es el propósito de esta carta. Aquí señalamos 3 propósitos aquí, y aquí está declaración de este teólogo que creo que resume de una manera bien clara cuál es el propósito de esta carta. Bien. Vamos a ver algunas características de Romanos. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de esta carta? Bueno, no tiene un destinatario específico, no se dirige a los ancianos y diáconos. Dígame una carta que sí es dirigida a los ancianos y diáconos, y que muestra que era una iglesia ya organizada. ¿Qué iglesia? Filipenses. ¿Quién habló? Filipenses. Filipenses, muy bien, Filipenses 1, 1 y 2. Una iglesia con obispos y diáconos. Y debemos orar para que podamos llegar a ser una iglesia organizada con obispos y diáconos, es decir, con ancianos y diáconos. Pero aquí Pablo no dirige su carta a ningún hermano en específico, ningún cuerpo de ancianos y diáconos. Algunos piensan que por eso la iglesia en Roma todavía no tenía esta organización. Puede ser. En segundo lugar, las muchas alusiones al Antiguo Testamento indica que entre los recipientes de esta carta habría un buen grupo de judíos que conocía las escrituras sagradas del Antiguo Testamento. Hay unas 70 citas en Romanos, citas directas de
del Antiguo Testamento. ¿Puede usted señalarme una de las 70 citas que encontramos en Romanos? Fíjense, quiere decir que los lectores conocían el Antiguo Testamento. Y eso da a entender de que había judíos conocedores de la ley. ¿Alguna cita de Romanos del Antiguo Testamento? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Esa qué cita es? Gracias, hermano César. Crucial. ¿Es en qué profeta? Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. Mi hermano tiene allá el Espíritu Santeño, hermano César. ¿Ah? Sí. Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. ¿Alguna otra cita, hermano? Quiero que cada uno me dé una cita de las 70 que hay. Éxodo 20, hermano. Éxodo 20, relación aquí, hermano. Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. Bueno, está en forma, está implícita cuando habla de la ley. Cinco segundos, hermano. Y si Bueno, Romanos 11, verso 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Estoy buscando el paralelo, porque honestamente no lo tengo a mano. Ok. ¿Qué les parece, hermano, si ustedes yo no voy a decir que se autocastiga, no, por favor. Hermano. Que busquen esas 70 citas. Hay varios se me viene a la mente, pero trate de al leerla, vayan apuntándola en su lectura, por favor. Que ustedes van a tener, sí, hermano Madrid. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Isaías 52:5. Ahí está, el hermano acudió a la Biblia en sí. Ahí ustedes pueden ver, cuando vean Romanos, van a ver las referencias. Bueno sería, hermano, por favor, cuando ustedes están leyendo Romanos, porque lo tienen que leer, eso es una de las asignaturas, vayan mirando las citas del Antiguo Testamento, ¿ok? Como Pablo va citando de una manera magistral el Antiguo Testamento para confirmar verdades, ¿no? Tantas citas que hablan de Abraham, a dónde Dios le dijo a Abraham, y esto es algo crucial, y su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Fíjate cómo lo utiliza Pablo, antes de que él fuera circuncidado, la circuncisión en el capítulo 17 de Génesis, él había sido justificado. Y Pablo utiliza aquí el argumento de la cronología para hablar de la justificación por la fe. Él dice, ya Abraham había sido justificado antes de ser circuncidado. Ese es un argumento que él usa en el capítulo 4. Acuérdense el capítulo 15, versículo 6 de Génesis, ¿no? Su fe le fue contado por justicia. Este también es un versículo crucial. Bien, entonces una característica de Romanos es que allá hay recipientes judíos que eran parte de la congregación. Sin embargo, la mayor parte de los recipientes, de los destinatarios de esta carta, eran gentiles. Pablo se dirige a ellos en el capítulo 1, versículo 1 al 15, también el 15, 14 al 16. Ustedes pueden leer estos versículos. Pero me llama la atención el capítulo 11, versículo 13, donde él explícitamente dice, porque a vosotros hablo gentiles. Es decir, él está dirigiendo a los gentiles ahí. Quiere decir que la iglesia de Roma predominantemente era una iglesia gentil. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Qué versículo más hermoso. Otro rasgo distintivo de esta carta es la cantidad de nombres citados en Romanos 16. Nombres de origen griego o romano. Se puede ver todos los nombres que allí aparecen, ¿eh? Romanos capítulo 16.
No voy a leerlo, pero ustedes, por causa del tiempo, pero ustedes ven los nombres. Al llegar allá vamos a estar hablando al respecto. Preguntas en cuanto a las características. Hermano César Cedeño, explíquele a la clase algunas características de esta carta. Cerramos pantalla y usted va a hablar, hermano César. O puede ser Madrid, o puede ser hermano Antonio o Lázaro. Así que ustedes van a ser los maestros de la próxima clase. Aquí está el bosquejo. Este bosquejo, aquí tenemos a dos eruditos que vamos a mostrar después. No es propio, tomado del comentario bíblico, especialmente de dos eruditos muy versados en la epístola a los Romanos. Pero nótese bien que después del prólogo del capítulo 1, versículo 1 al 7, 1 al 17, perdón, 1 al 17, Pablo se dirige a los destinatarios, habla de su agradecimiento y esperanza en el capítulo 1, versículo 8 al 15. ¿Cuál es la esperanza de Pablo allí? Hemos visto. Él agradece a Dios y luego le habla de lo que él espera. ¿Qué espera Pablo ahí en esta sección? Hemos visto. ¿Cuál es la esperanza de él? Ir pronto donde a ellos. Así es. Al son de la música contestó nuestro hermano César. Eso es, mi hermano. Así es. Él espera ir a ver a los de Roma, ¿ok? Tiene la confianza de que va a llegar. Y luego, el tema del Evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Todos de memoria, la próxima clase de hoy en 15 días. Tienen 15 días para memorizarse Romanos 1, 16 a 17. Lo voy a preguntar al azar, con papelitos. Cíteme Romanos 1, 16 y 17. ¿Ah? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué me interesa que se memoricen este versículo? Por el impacto histórico que tuvo en la iglesia cristiana y por lo esencial que es para la predicación del Evangelio. Luego, la segunda parte de esta carta de los principios del Evangelio. Y quiero que se enfoquen aquí. En esta sección se acusa, noten el término que voy a señalar, se acusa a judíos y a gentiles de que todos son pecadores. A veces uno tiene que deducir cuál es el pensamiento central de una porción, pero aquí no. Pablo explícitamente lo dice. ¿A dónde? ¿En qué versículo de esta sección él señala que es para acusar a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado? Que la justicia de los gentiles no alcanza a Dios, que la justicia de los judíos no alcanza la salvación, sino que tiene que ser el camino de la justicia es Cristo Jesús. ¿Dónde Pablo declara de que él acusa a judíos y a gentiles en esta sección? Léase Romanos 3, versículo 9. Cuando ustedes enseñen los 3 primeros capítulos de Romanos, empiece por Romanos 3, 9, porque aquí está declarado cuál es lo esencial de esta porción. Hermano Madrid, Romanos 3, 9, por favor. Romanos 3:9. Así es. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ok, ese es el punto esencial de esta sección. Sorprendente. Este es un versículo chocante a los oídos de un judío. Los judíos se creían superiores a los gentiles. Y Pablo dice, somos nosotros mejores, identificándose con él, con su pueblo,
que los gentiles? La respuesta de un judío sería, por supuesto. ¿Cómo no vamos a ser mejores que esos idólatras, que esos paganos, que esos adúlteros, que esos homosexuales, que esas lesbianas a quien Pablo acusa en el capítulo 1, que pecan haciendo pecados contra naturaleza? ¿Cómo no vamos a ser superiores a ellos? Y Pablo dice, no, en ninguna manera. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y eso hace necesario que Dios manifieste su justicia en Cristo Jesús, el camino de la justicia. Entonces, fíjese, A, B y C es esencial para entender el cristianismo y para la predicación del evangelio. Todos estamos bajo pecado y Dios manifiesta su justicia en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el ejemplo de justificación? Máximo ejemplo. ¿Cuál es? ¿Dónde se inicia la doctrina de la justificación? ¿En quién? Cristo. ¿En quién? Antiguo Testamento. ¿En quién? Abraham. En Abraham. Claro, yo entiendo, hermano Madrid, por qué respondió Cristo. Así es, hermano Madrid, pero debí ser más claro en la pregunta. En el Antiguo Testamento, ¿dónde se marca el inicio de la doctrina de justificación? Génesis 15:6. Génesis 15:6. Pablo lo cita. Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Por eso presenta a Abraham en el capítulo 4, habla de la justicia del creyente en el capítulo 5. Noten, hermanos, después esta sección, la tercera, los problemas éticos producidos por el evangelio. Ustedes van a leer hasta el capítulo 8 y van a leer, por favor, van a leer tomando en cuenta este bosquejo. Lo leen, van a leer 2 veces, eso es asignatura, leer 2 veces Romanos, 2 veces, la primera vez en forma general y la segunda vez, estoy hablando hasta el capítulo 8, solamente la primera sección, la segunda vez van a leer siguiendo este bosquejo. ¿Ok? Llegan al capítulo 5, habla de la justicia del creyente y van a detectar a qué se refiere este autor al llamarle esta sección problemas éticos producidos por el evangelio. ¿Cuáles son esos problemas éticos? Y aquí en esta sección habla de que a los que predican el evangelio de gracia se le acusa de licenciosos, de permitir, de promover el pecado. Capítulo 6, versículo 1 al 14. Y luego se acusa a los que anuncian el evangelio de que están en contra de la ley, de que son ilegales, o más bien antinomianos, así le llaman, antinomianos, es decir, contra la ley. Y Pablo defiende de que no es así en el capítulo 6, versículo 15 al 23. Luego, la cuarta parte del libro habla del cristianismo y la ley. Ahí presenta cómo se relacionan la fe cristiana y la ley, capítulo 7, versículo 1 al 8, 39. Ahora él explica en el versículo 1 al 6 del capítulo 7 de que la ley es válida mientras esté vigente, pero una vez que muere, aquel que quedó viudo puede casarse con quien quiera. Utiliza este símbolo. La ley murió, ahora nosotros estamos libres para casarnos con Cristo. Como la mujer que queda viuda es libre para casarse con quien quiera. Luego en la parte B, la ley y el pecado no son sinónimos. Esa es la acusación. Entonces, ley y pecado, la ley es mala y es sinónimo de pecado. Pablo dice, no, la ley es santa, el problema soy yo. ¿Ok? Y luego, en el capítulo 8, versículo 1 al 39, enfatiza de que el pecado es destronado por Cristo y el Espíritu. Léase esta primera sección, bueno, esta primera parte, lectura general 1 y 2, lectura ya más cautelosa, cuidadosa, siguiendo aquí este bosquejo. ¿Fui claro en la asignatura, hermano? 2 veces la lectura del capítulo 1 hasta el 8.
Primero una lectura general y segundo la lectura siguiendo este bosquejo. Al próximo domingo le voy a preguntar, hermano Antonio, ¿leyó 2 veces esta sección? Y honestamente usted me dice sí. Y esa es la respuesta que espero de todos. ¿Eh? No lo deje para el sábado de la noche, por favor, no lo dejen para el sábado de la noche, sino que empiecen a leer Romanos del 1 al 8, todo en general, y luego sigan el bosquejo que está aquí. La próxima semana vamos a ver esta segunda parte aquí. ¿Ok? Y lo vamos a estar hablando a medida que vamos estudiando el libro. No vamos a leer todas estas divisiones, pero aquí estos teólogos David y Martin dividen Romanos en 7 partes, que vemos aquí. Ya vemos la primera parte, el prólogo, la segunda, los principios del evangelio, y la tercera, los problemas éticos producidos por el evangelio, la cuarta, el cristianismo y la ley. ¿Ok? Y después vamos a ver las otras 3 partes. ¿Preguntas? En forma general, si ustedes quieren presentar Romanos así en forma general, usted puede decir, en los primeros 11 capítulos enfatiza la doctrina de la justificación, que involucra lo que es la santificación también y la redención. Y la segunda parte, del 12 al 15, habla de la vida práctica. La vida práctica. Y estoy muy de acuerdo, pueden añadirlo, lo que señaló el hermano Lázaro, de que Pablo escribe también para enseñarnos cómo aquel que ha sido justificado por la fe debe vivir. Porque del capítulo 12 al 15 es la forma práctica de cómo debe vivir el cristiano. Y luego ya el capítulo 16 es un cierre de la carta en donde él saluda a los hermanos y amigos en Roma, presenta una amonestación final, presenta saludo de hermanos de Corinto y presenta una hermosísima doxología del capítulo 16, versículo 24 al 27. Muy bien, hermanos, entonces hasta allí llegamos. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Hermano, quería disculparme porque tuve problemas con el internet y no pude conectarme sino ya casi al final. No si mandan la clase para poder verla. Ok, cómo no. Entonces la vamos a grabar hasta este punto, hermano Lázaro, hasta este punto.